Bien, el tema que vamos a tratar ahora es la construcción colonial del nosotros y del otro. Resulta que cuando hablamos de colonialidad, incluso llega a haber personas que dicen, pero si la colonia terminó con las guerras de independencia. Nos estamos refiriendo a un fenómeno del capitalismo mundial, de la situación global del mundo en la actualidad, en el cual todavía existe una dominación de determinados países en el mundo y de determinadas ideologías en el planeta. A esto le llamamos colonialismo o colonialidad, ¿ya? Y vamos a ver cómo a partir de esta noción colonial del mundo, de la realidad, de las relaciones, de las gentes, se construye la noción del yo y del otro, o cómo puede afectar esta colonialidad a ese proceso de construcción. Partamos de que esto tiene que ver directamente con el concepto de colonialidad del saber. La colonialidad del saber, que también ha sido denominada centrismo ocular o eurocentrismo, consiste básicamente en la imposición vía medios de comunicación de masas, aparatos ideológicos del Estado, la imposición de una visión ajena a la nuestra que nos dice cómo es el mundo, cómo debemos pensarlo y cómo debemos vivir en él. Centrismo ocular. Esta definición desarrollada por Saginés, un teórico boliviano, es muy interesante porque plantea que hay una especie de gran ojo occidental que mira el mundo y que nosotros, los que no somos europeos, los que no somos del centro, sino de la periferia del mundo, tenemos que hacer algo como pagar una especie de peaje a ese gran ojo para subirnos en él y desde él observar. Así se nos ha convencido que debe ser. Nosotros juzgamos nuestra realidad, la de nuestros vecinos, nos construimos como sujetos y construimos a los demás a partir de esa posición del centrismo ocular. Una sola manera de ver el mundo, un solo sistema de valores para enjuiciarlo, una sola proyección para el futuro. Este centrismo ocular tal vez ha sido mejor conocido como eurocentrismo. El eurocentrismo, que nos remite a toda esa tradición occidental de Europa, nos plantea la idea de que para comprendernos a nosotros, que no somos europeos, debemos pasar, por ejemplo, por la Academia Europea. Los títulos que se valoran en la Universidad Ecuatoriana, en la Universidad Latinoamericana, son los obtenidos en París, en Londres o en Estados Unidos, en Washington. Un título de Georgetown en Washington, un título de Nanterre en París, un título de la Complutense en Madrid, un título de la Universidad de Bolonia en Italia, son muy valorados aquí. ¿Por qué? Porque es parte esto de esa capacidad que ha tenido el sistema imperialista mundial para convencernos de que no valemos y de que ellos sí valen. La misma universidad aquí en el Ecuador, para ponerla por ejemplo, o como ejemplo, ha sufrido esto. En la Universidad Católica de Quito, hasta el rectorado del ya fallecido padre Hernán Malo, en literatura, por ejemplo, se estudiaban 8 semestres de literatura española y solo 1 de literatura ecuatoriana. Cuando el doctor Malo se hizo cargo del rectorado, organizó las cosas, estimuló a los profesores, motivó a toda la institución universitaria para que esa visión cambiara, para que ese centrismo ocular cambiase. ¿Por qué nosotros los ecuatorianos teníamos que estudiar primero y de manera tan preponderante la literatura de otros y solo después estudiar la nuestra? En esa época, la literatura ecuatoriana tenía el mismo peso que la literatura inglesa y a veces menos. Pues bien, gracias al papel, al desarrollo que tuvo
el trabajo de Hernán Malo, se consiguió que la universidad cambiara esto. En la actualidad se estudia con preponderancia la literatura ecuatoriana y solo de manera colateral, dándole la importancia que tiene, por supuesto, la literatura extranjera, la literatura española. No se trata de una especie de cerrarnos a lo distinto a lo que producimos nosotros. Se trata de empezar por nosotros mismos. Esto se ha visto en otras carreras también, se ha visto en otros ámbitos de lo académico, este eurocentrismo. Tal vez para explicar este eurocentrismo quepa plantearnos presentar la propuesta que hace Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador y sociólogo connotado, en un libro que se titula Las costumbres de los ecuatorianos, publicado en el año 2007. Este libro ha sido un verdadero boom editorial. Hay varias ediciones que se han agotado ya y ha sido muy bien recibido. Lo traigo a colación porque es tal vez el libro más decidor, más denotador de lo que es el eurocentrismo en la construcción de nosotros mismos y de los otros. En este libro, Osvaldo Hurtado plantea básicamente que hay una cultura ecuatoriana, una cultura latinoamericana, diríamos, una cultura andina, que es refractaria al progreso, que unas pautas culturales de un matriz no europeo demoran, entorpecen, son rémoras para el desarrollo. Concretamente, dice Osvaldo Hurtado, y hago una cita, como el lector podrá verificar, las costumbres de los ciudadanos durante casi 5 siglos han constituido un obstáculo para el éxito económico individual, el progreso de las actividades productivas y el desarrollo nacional en la colonia y en la república. Nuestra cultura contra el progreso. Hay tanto que podríamos decir al respecto. Para empezar, está una dicotomía barbarie-civilización. Una dicotomía decimonónica. Domingo Faustino Sarmiento, en su Facundo, ya hablaba de esto. Nosotros, los latinoamericanos bárbaros, los europeos civilizados, nuestra lucha por acceder a la civilización y dejar atrás la barbarie. Por lo menos el texto de Domingo Faustino Sarmiento es un hito literario, lo que no pasa con el texto de Hurtado. ¿De qué progreso estamos hablando? Del progreso que nos ha llevado a la crisis energética en lo ecológico, a la crisis medioambiental y en lo económico a la crisis que acabamos de pasar. Progreso es esta economía que no sabe de sí misma al punto que es capaz de entrar en una crisis completa. Eso es lo que podríamos preguntar o inquirir a esta propuesta del sociólogo Hurtado en relación con esas costumbres de los ecuatorianos que nos impiden ese dorado progreso. Y veamos cómo son estas costumbres, porque da varios ejemplos, eso es el libro de él, da ejemplos de estas costumbres.